Paz y gozo aquí en el estudio bíblico de mitad de semana. Vamos a lo que nos compete, que es el Evangelio de Marcos. Hoy comenzamos Marcos, por lo tanto voy a estar dando una introducción más bien teológica y luego tomaremos algunos versos del capítulo 1. Ya hemos estudiado el primer evangelio, son los evangelios sinópticos, los primeros 3, y el cuarto se conoce como el evangelio universal, el evangelio de salvación, el evangelio de la iglesia. Nosotros comenzamos con Juan, ese fue el primero que estuvimos analizando. Juan es otra cosa, ¿verdad? El evangelio del amor, discípulo amado. Pero entonces después entramos con Mateo, saltamos Marcos y fuimos a Lucas, queríamos ver dos vertientes. Mateo le habla a la idiosincrasia judía, Lucas le habla a la idiosincrasia griega y Marcos a la idiosincrasia romana. Cuando digo idiosincrasia, parten con las premisas de esa cultura, ¿verdad? De cómo lo ven o cómo se ve este evangelio con los romanos. Cómo se ve el Lucas, el evangelio de la perspectiva de los griegos, que eran los intelectuales. Y de hecho Lucas era un intelectual, se conoce como el médico, un médico amado, el médico Lucas, doctor en medicina. Y entonces Mateo, desde el punto de vista de un puro judío, que cobraba impuestos inclusive para el gobierno de Herodes y de Roma. Y entonces vemos todas esas idiosincrasias ahí, mezcladas. Ahora vamos a situarnos en Marcos, y el Evangelio de Marcos, hay certidumbre que él es su autor, y él se conoce como Juan Marcos, nativo de Jerusalén, sobrino de Bernabé. Bernabé fue compañero del apóstol Pablo. Fue un compañero íntimo, Juan Marcos, de Pedro y también de Pablo. Él comenzó con Pablo, pero hubo unas discrepancias de puntos de vista, de estilos y maneras de hacer las cosas. Entonces Juan Marcos se concentra más con Pedro. Y eso lo veo, eso usted quiere ver sobre eso, lo va a ver en el libro de los Hechos. Porque los Hechos de los Apóstoles nos narran, ¿verdad?, las experiencias de estos apóstoles y líderes de la iglesia de la primera centuria, de los primeros 100 años, especialmente de los primeros 70 años. En una época cuando la iglesia procuraba asignar la autoridad apostólica en su literatura, en esa composición del libro del Nuevo Testamento y la formación de la Biblia y todo eso, la autoridad apostólica era muy cerrada para cómo a quién iban a reconocer y qué cosas se iban a dar como postulado o fundamentos de la iglesia. Es poco factible que un nombre de segundo orden estuviera tan ligado a un evangelio, a no haber tenido una fundada razón para hacerlo. Voy a nombrar varios estudiosos de líderes teólogos de aquella centuria: Papías, Justino Mártir, el prólogo de antimariocionista a Marcos, Ireneo, el canon muratorio, y todos atribuyen este evangelio a Marcos. O sea que los grandes historiadores, teólogos, gente que escribía fuera de la Biblia en aquel entonces y narraban la historia y la corroboraban, estos sabios reconocían que este evangelio había sido escrito por Juan Marcos. Ireneo y el canon muratorio, todos atribuyen este evangelio a Marcos como intérprete. Esto es significativo, como intérprete de Pedro. Y esto es algo que yo quiero señalar. Para mí este es el evangelio de Pedro. Lo que hace Marcos es organizar en forma de literatura el contenido, buscar que tenga sinopsis con los otros, porque se cree que él era contemporáneo con Lucas. Acuérdense que ambos escriben de experiencia, de recopilar información. No Mateo, que escribe de su día a día. Por lo tanto, Mateo es el libro leading con Juan. Y entonces ellos están corroborando y dando la perspectiva de Pedro, en el caso de Juan Marcos, y Lucas, pues recopilando información y junto con Pablo y junto con... Lucas escribe el libro de los Hechos también. O sea que tuvo acceso a todos los discípulos y apóstoles. Pues
Marco se convierte en el intérprete de Pedro, empleando las palabras, según Vincent Taylor, el comentarista, diremos, no hay duda que el autor de este evangelio fue Marco, el asistente de Pedro. Así lo pusieron en perspectiva, ¿verdad? Una vez ya dicho esto, es para que usted tenga en su mente que Juan Marco, o mejor conocido como el Evangelio de Marco, escribe de esa experiencia directa del líder de la iglesia, que fue Pedro. Pedro se consideró el líder de la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, él estaba todo recopilando. De hecho, primera de Pedro, segunda de Pedro y tercera de Pedro, hay varias personas que cooperaron escribiendo sobre ese evangelio, perdón, esa carta. Y por eso le invito a que vaya a primera de Pedro, capítulo 5. Vaya ahí, Grace, búscalo por favor. Vamos a leer el verso 12 al 14 de primera de Pedro, porque ahí podemos tomar virtualmente cierto que Marco, que escribió el evangelio, es el mismo al que hace referencia en estas escrituras. También en los Hechos y en las cartas de Pablo hay referencia de Marco, que después usted puede buscar, pone Marco y le va a salir todo lo que hay en el libro de Hechos, que no es tantísimo, pero que hay información, y en las cartas de Pablo. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 12 al 14, lee. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. O sea, Silvano ayudó también en la escritura de las cartas de Pedro. Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos. Sí, está bien, está ahí. Esa es la salutación final. Marco, mi hijo. Mira el nivel que el apóstol lo llama. Este es mi hijo espiritual, este es mi ayudante, este es mi cercano, que ha sido parte de los que ha ayudado a escribir estas cartas y el evangelio que lleva su nombre, pero que era el evangelio de Pedro, en ese sentido. La implicación de todo esto debería ser clara. Si el primer evangelio provino de la pluma de un hombre que tuvo íntimo contacto con los primeros líderes de la iglesia cristiana en sus primeros años, podemos confiar en que nos ha dado un relato seguro, cabal e histórico de la vida y ministerio de Jesús. Más que esto, uno puede estar cierto de que Marcos refleja las creencias y convicciones teológicas de la primera generación de cristianos que incluían el testimonio visual de las poderosas obras de Jesús. Bueno, cercano a Pedro, cercano a los discípulos, a los apóstoles, el nacimiento de la iglesia, que todo el tiempo estaban comentando la vida y la historia de Jesús, verificando lo que Mateo había dicho, lo que Juan, por lo tanto, y sobre todo, hermano, por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba aquí dirigiendo, llevando esta dirección. Se considera que fue escrito alrededor del año 65, antes de la destrucción en el año 70 de Jerusalén. Sin embargo, muchos creen que el Evangelio fue escrito más temprano, quizá para el año 50. Esta fecha se basa en la suposición de que Lucas y el libro de los Hechos fueron escritos antes de la muerte de Pablo, que fue en el 64. Y de aquí que Marco, una de las fuentes de Lucas, tuvo que ser escrito con autoridad. O sea que Lucas también verificó parte de sus escritos con la parte literaria y temática de Marco. Por lo tanto, se cree que fue para el 50. Estaba en esos años. Un caso más sólido puede ubicar a Roma más que a cualquier otra de las ciudades antiguas como lugar de su escritura, aunque también han sido mencionadas Alejandría y Antioquía. Es evidente que no fue escrito para lectores judíos, dadas las explicaciones que de acerca de las costumbres de esa nación. ¿Sabe? Cada escritor usaba las costumbres donde estaba más bien, de donde estaba escribiendo. Los tonos de persecución y sufrimiento también apoyan este punto de vista de Pedro. Específicamente declara que Marcos, su hijo, estaba con él en Babilonia, lo que puede ser una referencia a Roma. Si el Rufo de Marcos 15:21 puede identificarse con la persona mencionada en Romanos 16:13, el caso de que el libro fue escrito en Roma queda muy fortalecido.
Ya hemos probado 2 puntos que hemos estado haciendo referencia. Según Papías, obispo de Hierápolis, en el 140 después de Cristo, Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió un relato digno de confianza de todas las cosas que recordaba de la predicación y enseñanza del apóstol. O sea, que estos estudiosos que siguieron trabajando con la cuestión de la relación de la historia del nacimiento de la iglesia, reconocen en Juan Marcos esa cercanía con Pedro, ese discipulado, esa paternidad espiritual, ese hijo allegado, y que también tenía relación con los otros discípulos y apóstoles en ese sentido, ¿verdad? Que estábamos aquí exponiendo. Sin embargo, hay considerables evidencias internas que liga al Evangelio con Pedro. Marcos comienza en el punto donde el apóstol llegó a ser discípulo y coloca el ministerio de Galilea como centralizado en Capernaum, la ciudad residencial de Pedro, ¿ves? De donde era Pedro. O sea que él toma todas esas características porque Pedro es el que se lo está narrando y Pedro va a narrarlo desde su perspectiva, ¿verdad? De su experiencia. Vividos detalles demuestran que fue testigo ocular del relato. Eventos favorables a Pedro son omitidos, mientras que algunos menos recomendables, como su negación, son relatos con suma plenitud y detalles. También tenemos que sostener, dentro de las fuentes para probar que Marcos es quien era, fueron principalmente la predicación y el ministerio de la enseñanza de Pedro. O sea, él tomó los detalles de Pedro, todo lo que tenía que ver con Pedro se ve bien fuerte en este libro de Marcos, junto con elementos de tradición verbal, sus propios recuerdos y posiblemente ciertos documentos escriturales. O sea que el libro va demostrando quién es su autor detrás del asunto. Mediante el testimonio de Pedro y otros testigos oculares, incluyendo posiblemente su propia reminencia, Juan Marcos captó la visión del hombre de Nazaret, que también era el Mesías, el celestial Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Eran detalles que Pedro siempre enfatizaba. En él, en el reino de Dios se había acercado. Ese tipo de frases eran peculiares también del apóstol Pedro. Este potente Hijo de Dios empeñó a Satanás y sus secuaces, demonios, enfermedades y muerte en un conflicto mortal de que emergió como el victorioso. Marcos quería que toda la humanidad viera al siervo sufriente y le siguiera por todo el camino del Gólgota, por la tumba vacía y hasta la gloria que había de venir. Quería estimular y galvanizar a los creyentes ahora que ellos se preparaban para hacerle frente a todo lo negativo, como se conoce el ostracismo, al ridículo y al martirio brutal bajo los hostiles emperadores romanos. O sea que él tomó eso, pero fue subrayando cuál era el gobierno de Roma, cómo eran los estilos, cómo eran las maneras, y por eso todas esas características se ven en el libro de Marcos, a diferencia de lo de como lo presenta Lucas y como lo presenta Mateo. Así fue como Juan Marcos, el que una vez fracasó y desilusionó al apóstol Pablo. Eso está en Hechos 13, 15 del 36 al 39. Ellos tuvieron varias disputas. A Pablo no le gustó la forma de cómo Marcos se movía. Marcos tenía controversias con el estilo de Pablo. Entonces ahí es que Pablo se lo envía a Pedro y dijo, quédense con ustedes allá, que él le va a ser útil allá más que más útil a mí. Y lo cambió por otros discípulos, ¿verdad? Para su ministerio. Y entonces, ahí entonces cuando aplica la pluma de caña al papiro y registró su historia para todos los tiempos. Se dedicó más a escribir, se acopló más con Pedro, y entonces en ese sentir tuvieron esa entrega, ese compromiso. Bueno, vamos a Marco entonces, al capítulo 1 de Marco, y vamos a ver cómo él lo comienza. Y comienza estas palabras de introducción, principio del Evangelio, nos recuerdan a Génesis capítulo 1 y el verso 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan capítulo 1 en el verso 1 que dice, en el principio era el verbo.
Pues él usa el mismo estilo y comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Ves? Principio del Evangelio de Jesucristo. Y lo que está diciendo Marcos, mira, así comienza la historia del Evangelio en Jesucristo. Lo que es el Evangelio. Y es bueno señalar que Marcos podía pensar en el ministerio de Juan el Bautista como punto de partida de la proclamación del Evangelio de Cristo. En otras palabras, Marcos lo que nos va a presentar aquí es el Evangelio, por eso que son los Evangelios de Jesucristo. Pero Marcos lo comienza diciendo, este es el principio del Evangelio, y el principio del Evangelio comenzó con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primer evangelista, aunque nos llaman profeta, pero también fue el primer evangelista, porque él estaba en medio de la transición. Juan estaba representando el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Estaba representando el final de la ley y los profetas, pero ahora estaba también presentando el nuevo camino del Evangelio, que es el Evangelio de Jesucristo. Eso es bien importante porque la palabra Evangelio en sí sola significa una cosa, pero cuando es Evangelio de Jesucristo significa algo más amplio. Entonces Marcos podía pensar que en el ministerio de Juan el Bautista como punto de partida de la proclamación del Evangelio de Cristo. Esto estaría de acuerdo con Hechos capítulo 10 y el verso 36. La palabra evangelio o evangelión en el griego, ¿verdad? Y su correspondiente verbo evangelizo son ricos en asociaciones bíblicas e históricas. En el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, ambos términos están relacionados con el anuncio de buenas nuevas. ¿Ves? En el griego de la Septuaginta, evangelios son buenas noticias, buenas nuevas, especialmente de victoria. Los proclaman en la victoria. También se emplean en el lenguaje pagano para anunciar el nacimiento del heredero real y de su progreso. El evangelio es la publicación de buenas nuevas, es la aparición del reino tan largamente esperado. Esa es la buena noticia, llegó el reino, llegó el Señor, llegó el Mesías, llegó el que evangeliza, el que trae la buena noticia de salvación. Entonces, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea que este Evangelio está reconociendo a Jesucristo como Hijo de Dios. Era el Mesías, era el esperado, era el que todos estaban anunciando desde el Antiguo Testamento, es el Hijo de Dios. Entonces el verso 2 dice, como está escrito, tal como había sido escrito en Isaías y los profetas. Eso es lo que está diciendo. Como está escrito en Isaías el profeta. De hecho, los versos 2 y 3 citan a Malaquías capítulo 3 y el verso 1, y a Isaías capítulo 40 y el verso 3, y otras escrituras del Antiguo Testamento, pero enfáticamente esa. Entonces textualmente está diciendo, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. ¿De quién está haciendo referencia ahí? A Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, sus caminos, porque estaban torcidos, ¿verdad? Había que enderezarlo. Ahora, fíjese que el Padre había prometido enviar un predecesor, antes del ungido, con el fin de preparar el camino de su advenimiento. Ese era mi mensajero, voz del que clama, ¿verdad? Y como está escrito, estaba hablando de ese mensajero que es Juan el Bautista. Porque apareció el Bautista en el desierto. ¿Por qué apareció ahí en el desierto? Encontramos la respuesta en la larga asociación de Israel con los desolados lugares del cercano oriente. Fue en el desierto donde Dios les dio la ley y guió a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. También los judíos creían que el Mesías iba a aparecer en el desierto para conducir a Israel a la salvación final. ¿Sabes? Durante todo el Antiguo Testamento, los profetas,
los libros de los Salmos, todas las historias, en alguna manera tuvieron que ver con el desierto. Hubo experiencias en el desierto. Y esas experiencias en el desierto fueron experiencias proféticas. Y esas experiencias proféticas hablaban de Jesucristo. Hablaban del Mesías, hablaban del Señor, del deseado de todas las naciones. Y por causa de eso, estamos viendo que estos versos se están cumpliendo aquí de manera específica. Luego dice el verso 4, bautizaba Juan en el desierto. Mira dónde bautizaba. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esa palabra bautizaba Juan, por supuesto, pero más que esto era un fogoso predicador. Eso era Juan. Era la voz que clama en el desierto. Predicar, en el sentido griego del término, oiga lo que significa predicar, significa anunciar en voz alta. O sea, que predicadores que son medios gritones. Pues eso venía de ahí. En el bautizador Israel oyó la voz auténtica de la profecía que había permanecido en silencio durante tanto tiempo en la tierra. Juan proclamaba el arrepentimiento, no una penitencia sentimental o de tristeza, sino un radical volverse a Dios, una conversión. Había un avivamiento en esos días y la gente comenzó a escuchar el anunciamiento del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan era de arrepentimiento. El de Cristo era el Evangelio del reino. ¿Verdad? Y entonces esa fue la diferencia entre uno y otro. Pero ambos estaban ungidos para hacer lo que estaban haciendo. Era algo transicional. Estaba creándose una transición. Por lo tanto, si esto, el perdón de pecado, sin esto, el perdón de pecado era imposible. Se requería de los convertidos al judaísmo prosélito, entre otras cosas, que se bautizaran. Entonces, por eso era la transición, y había un arrepentimiento, y había un bautismo. Pero aquí había un rústico profeta que exigía el arrepentimiento, el bautismo y la confesión de pecado aún de los descendientes de Abraham. Y ese fue el estilo de ministerio de Juan. Fíjate que Cristo no se dedicó a bautizar. Eso lo dejó a Juan. La iglesia toma eso después en adelante como un sacramento de la iglesia, con una explicación apostólica y bíblica que hay, y que Cristo la cumplió. Vamos a leerlo aquí mismo. A pesar del hecho de que sus oyentes tenían que caminar unos 30 kilómetros y descender unos 1.300 metros, salían a él grandes cantidades de gente de toda Judea, incluyendo por supuesto Jerusalén, y el historiador Josefo, un historiador muy respetable, confirmó que Juan realmente fue el líder de un gran movimiento religioso. La influencia del Bautista eventualmente llegó a despertar la atención de Herodes Antipas con sus trágicos resultados. El mismo Herodes se emocionó o se entusiasmó, se apasionó, pero claro, terminó mal para Juan por las circunstancias después que ya es de todos conocida, ¿verdad? Los convertidos que se arrepentían eran bautizados, confesando sus pecados. Algunos toman el verbo bautizar en la voz media del griego, que es igual a pasiva, y entonces bautizado por él quiere decir en su presencia, ¿verdad? La apariencia de Juan era tan ruda, y lo dice aquí, dice, y salían de él, a él todos, verso 5, a la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Por lo tanto, la apariencia de Juan era tan ruda como la de la región donde ministraba. Era un lugar hostil, era un lugar fuerte, difícil de estar. Pues estaba vestido de pelo de camello y llevaba un cinto de cuero de animal. Su dieta incluía langosta, despreciada aún por los más pobres, aunque fue aprobada en Levítico capítulo 11, verso 22, y miel silvestre proveniente de las hendiduras de las rocas. Juan era un profeta en línea con los del Antiguo Testamento, y su aspecto exterior lo confirmaba. Segunda de Reyes capítulo 1, verso 8, Zacarías 13, 4, nos habla de los rudimentos y las tradiciones y vestimentas de los profetas, cómo se distinguían.
tú sabes que cada cosa tiene su marca, ¿verdad? Para identificarse, pues los profetas eran tipos ahí con pelo largo, la barba, eran bien rústicos, usaban unas ropas que impresionaban. Más tarde Jesús se refirió a él con afecto y lo ubicó entre los hombres más nobles de su generación. Mateo capítulo 11 y verso 11. A pesar de todo esto, Juan sabía que su ministerio solo era de preparación. Él sabía lo que él vino, no para mucho tiempo. Viene tras mí, en el verso 7 dice eso, Juan era un hombre genuinamente humilde, me dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Mira, ni como un esclavo. Describió la posición de un esclavo. Porque yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por lo tanto, hay dos cosas bien importantes que debemos señalar aquí. Juan conocía cuál era su ministerio, qué era lo que tenía que hacer. Era preparar un camino, era un anfitrión. Y qué bueno cuando la gente conoce lo que les corresponde hacer, porque ahí es que realmente es exitoso y cumple el propósito. Juan también sabía que él lo que estaba preparando era un camino y que venía uno que iba a ser más grande que él. Por lo tanto, reconocía eso. Decía que era más poderoso que él. Y con todo el avivamiento que estaba teniendo Juan y con todo lo que estaba pasando allí, Juan reconocía que venía uno más poderoso. Era el deber de los esclavos llevar las sandalias de sus amos y desatar su calzado. Sin embargo, el bautista se sintió indigno hasta de realizar el servicio de un esclavo para aquel que bautizaría con Espíritu Santo. Mire la humildad, mire la reverencia, mire el respeto de Juan hacia el que venía, y en este caso el Señor. Sin duda, al hablar del Espíritu Santo, Marcos debe haber estado pensando en Pentecostés, en algo profético que iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo, un poder extraordinario. Claro, Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo en esa experiencia, y lo vamos a ver ya en breve. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, pero impartió el Espíritu Santo, pero el día de Pentecostés fue el día del advenimiento, el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, que Juan como profeta estaba hablando de todos esos acontecimientos, sin duda, ¿verdad? Sin duda, al hablar del Espíritu Santo, Marcos debe haber estado pensando en Pentecostés. En numerosos lugares del Antiguo Testamento se predice la venida del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, los versos 25 al 27, entre otros. También el derramamiento del Espíritu Santo estaba vinculado con la venida del Mesías. Estaba ahí centrado. Vamos a ver dos versos más hoy, hasta ahí vamos a llegar. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Acuérdate que Jesús era de Nazaret y era una provincia de Galilea. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hay otros evangelios que explican eso en más detalle. Marcos lo toma más livianamente. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Por lo tanto, aquellos días, en algún momento, durante el gran avivamiento religioso de Juan, quizás casi al final de su ministerio, porque termina allí básicamente con Jesucristo, ¿verdad? Jesús llegó desde Galilea para comenzar su ministerio. Había un pasón de batón. Nazaret estaba ubicada en el norte y oeste de Perea, donde Juan bautizaba. Estaba hacia el sur y al este del Jordán. Muy a menudo los cristianos han leído con perplejidad que Jesús pidiera ser bautizado por Juan. Aparte del hecho de que él quería ser identificado con el movimiento religioso del bautista, Jesús estuvo dispuesto a reconocer ese ministerio, se levanta la pregunta, ¿por qué? Él no sentía necesidad personal de ello, tal como lo aclara su testimonio mencionado en Juan capítulo 8, verso 46. Porque Jesús no tenía necesidad como otros de confesar pecado. Bueno, había pecado, pero él se sometió por obediencia y por justicia para reconocer el ministerio de Juan
y endosar lo que estaban haciendo los otros, y a su vez poder establecer una ceremonia de fe para la iglesia, ¿verdad? Pues, además, como lo registra Mateo, Jesús tuvo que vencer las objeciones del mismo Juan. Juan no quería que se bautizara, porque Juan sabía que él no tenía